En este video daremos una introducción a los procesos de combustión. Podrás entender en qué consiste el proceso, cuáles son los combustibles usados y los factores que influyen en la eficiencia de un proceso de combustión. Además, esta información te será muy útil al momento de resolver problemas de balance de materia y energía asociados a los procesos de combustión. ¿Qué es la combustión? No es más que una reacción de oxidación en la cual un combustible en forma de pequeñas partículas o gas se combina íntimamente con el comburente, normalmente oxígeno, para producir gases constituidos principalmente por dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono y dióxido de azufre si el combustible contiene azufre. Pero dependiendo del grado de ruptura de los enlaces carbono e hidrógeno que contiene el combustible, también se pueden obtener otros gases o hidrocarburos de bajo peso molecular, tales como metano, etano o etileno. Ahora bien, la cantidad de mayor o menor grado de monóxido de carbono y dióxido de carbono en los gases producto de la combustión dependerá del tipo de reacción que se lleve a cabo. Así sabemos que existen dos tipos de reacciones. La reacción completa, en la cual todo el carbono presente en el combustible reacciona con el oxígeno para producir CO2. En la reacción incompleta, el carbono reacciona parcialmente con oxígeno para producir monóxido de carbono. Esta reacción se da de forma incompleta debido a una poca cantidad de oxígeno que esté disponible para reaccionar con el carbono presente en el combustible. En ambos casos o en ambas reacciones, todo el hidrógeno siempre va a reaccionar con oxígeno para producir vapor de agua. Tienes entonces la idea de cuáles son las reacciones principales o más importantes en un proceso de combustión. Ahora bien, aparte de los gases producidos en las reacciones de combustión, este tipo de procesos también liberan energía en forma de calor, debido a que las reacciones son bastante exotérmicas. Pero, ¿recuerdas qué es una reacción exotérmica? Para entenderlo mejor, veamos el diagrama energía de formación versus avance de la reacción. En una reacción exotérmica, la energía de formación de los reactivos es mucho mayor que la energía de formación de los productos. Por lo tanto, cuando calculamos el delta H de reacción o la energía involucrada en cualquier reacción química, en la cual restamos el delta H de formación de los reactivos al delta H de formación de los productos, para las reacciones exotérmicas obtendremos un valor de energía negativo. Esto indica entonces que el proceso va a liberar energía. Es decir, que si estamos en un estado de mayor energía, que es el caso de los combustibles, y queremos pasar a un estado de menor energía, que es el caso de los gases producto de la combustión, debemos entonces eliminar este delta de energía, y lo hacemos, o la reacción lo hace, en forma de calor. ¿Entiendes ahora qué es una reacción exotérmica? Puedes deducir que para las reacciones endotérmicas ocurre todo lo contrario. También es importante tener presente que para el inicio de la reacción de combustión es necesario suministrar cierta cantidad de energía hasta alcanzar la temperatura de ignición. En este momento el sistema ha alcanzado la energía suficiente para continuar por sí misma, es decir, ser autosostenible. Ahora bien, en base a lo visto anteriormente, podrás deducir cuáles son los objetivos de la combustión. Yo te indicaré dos objetivos principales. Uno de ellos es producir energía aprovechable para otros procesos industriales. Tal es el caso de las calderas, que son equipos que sirven para generar corrientes de servicio como vapor de agua. También se emplean en los intercambiadores de calor, en los cuales aumentamos la temperatura ya sea de materias primas o de productos. Y los economizadores, que son unidades que comúnmente van acopladas a las calderas y sirven para aumentar la temperatura del agua que posteriormente se formará en estado vapor en estos equipos. El segundo objetivo sería obtener de dicha quema gases que van a servir como combustibles secundarios. Ahora, ¿por qué se le conoce como combustibles secundarios? Porque parten de un combustible primario que puede ser un combustible sólido o un líquido. Estos combustibles sólidos tienen la ventaja de tener una mayor facilidad de manejo y además de que se combinan fácilmente con el oxígeno al estar en la misma fase. En este caso se habla de procesos de gasificación cuando la materia combustible es exclusivamente carbón y procesos de carburación cuando lo que se quiere es enriquecer el gas secundario obtenido de la gasificación al hacerlo reaccionar con un combustible de mejor calidad, normalmente un aceite. También es importante que establezcamos la diferencia o la clasificación de los diferentes tipos de combustibles que existen, pero primero debes tener
claro cuál es el concepto de combustible. Un combustible es una sustancia que contiene en mayor proporción carbono e hidrógeno, pero que además puede tener presente otros elementos como oxígeno, nitrógeno y azufre en menor proporción. Este combustible se combina fácilmente con el oxígeno y libera gran cantidad de calor. Atendiendo a su origen, los combustibles pueden ser naturales o artificiales. Los combustibles naturales son todos aquellos recursos naturales o no renovables que se encuentran en los yacimientos mineros. Los combustibles artificiales son aquellos obtenidos de la transformación de los combustibles naturales. Y según el estado físico, los combustibles pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Los combustibles naturales sólidos son la madera, la turba, el carbón mineral y la biomasa. Los artificiales serían el coque y el carbón vegetal. El carbón mineral puede clasificarse a su vez en lignitos, bituminosos, hullas y antracitas. Esta clasificación se da en base a la calidad del carbón, y la calidad se mide a su vez dependiendo del contenido de carbono elemental que contenga el mineral. Este contenido de carbono aumenta mientras más profunda sea la extracción del carbón mineral. Por lo tanto, las antracitas son los carbones por excelencia. El coque es un combustible sólido obtenido de la destilación del carbón, es decir, es el residuo que queda cuando quemamos en ausencia de oxígeno el carbón mineral. Es muy utilizado en los procesos de gasificación y también en la industria siderúrgica para obtener el hierro y el acero. El carbón vegetal es el carbón de uso doméstico, el que tú usas para hacer las parrillas con tus amigos o familiares, y se obtiene exclusivamente de la destilación de la madera. Entre los combustibles líquidos naturales están el petróleo, y los artificiales son las fracciones obtenidas de la destilación del petróleo, como las gasolinas, el queroseno y el gasoil, el alquitrán, que se obtiene de la destilación del carbón mineral, aceites vegetales y animales, y los combustibles gaseosos están el gas natural de petróleo, que es el gas atrapado en los yacimientos de petróleo, el gas de pantano, que es el gas acumulado en las zonas pantanosas, gas de aire y gas azul, que son gases producto de la gasificación y carburación respectivamente, el gas carburado, que es un gas secundario o producto de la gasificación que se enriquece con un aceite, y el gas licuado, que es el término que se le da a aquellos gases que pueden transformarse al estado líquido bajo presiones moderadas y temperaturas normales, pero que en condiciones normales están en estado gaseoso. Ahora bien, la eficiencia de la combustión depende de diversos factores, los cuales se manipulan atendiendo al interés que se quiera del proceso, es decir, a los objetivos de la combustión. Si el objetivo es obtener energía aprovechable, en primer lugar debemos garantizar un exceso de oxígeno. Este término se determina en relación al oxígeno teórico requerido, y el oxígeno teórico requerido es el oxígeno determinado estequiométricamente para que reaccione con todo el carbono presente en el combustible. El exceso de oxígeno es similar al teórico requerido para el caso de gases, pero si el combustible es líquido tiene que ser un poco mayor al teórico requerido, y si el combustible es sólido debe ser mucho mayor al teórico requerido. Otro término a tener presente es garantizar un buen contacto entre el combustible y el oxígeno. Esto va a aumentar la velocidad de reacción y el rendimiento. Entonces, en el caso de los gases no tenemos problemas porque al estar en la misma fase la reacción se da en forma homogénea, pero en los líquidos debemos atomizarlos, es decir, formar pequeñas gotículas de líquido que se pongan en contacto con el oxígeno, y en el caso de los combustibles sólidos se deben triturar, moler y dispersar en pequeñas partículas. Un problema de los combustibles sólidos es su alto contenido de cenizas, que es una materia inerte no aprovechable y que disminuye el rendimiento energético. Por otra parte, también se debe tener presente el poder calorífico del combustible. El poder calorífico no es más que la energía que entrega una masa de combustible al ser quemado con oxígeno. El poder calorífico es mayor en los líquidos que en los sólidos y mucho mayor que en los gases. Por último, si lo que se quiere no es solamente obtener energía aprovechable, sino también obtener gases secundarios o gas de síntesis, entonces no nos preocupamos por una combustión completa, sino dejamos que la combustión sea incompleta, de manera que podemos obtener un gas enriquecido en monóxido de carbono e hidrógeno y gases de bajo peso molecular como metano, etano o etileno. Vimos entonces cuáles son las ideas principales del proceso de combustión. Espero que esta información te haya sido útil. En un próximo video
Hablaremos sobre el aprovechamiento tecnológico del carbón, los análisis aplicados para determinar la calidad de un combustible y los procesos asociados a la combustión, que son la gasificación y la carburación.